¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Bienaventurados somos todos aquellos que Dios nos ha llamado por medio del Evangelio, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y hemos tenido el privilegio de poder entrar conforme a su verdad a este bendito redil, a este bendito reino. Y bienaventurados los que venimos con este bendito fruto de temor delante de Dios, los que venimos con hambre y con sed de justicia, los que venimos con la certeza de que hay un juicio y que va a haber vida eterna y lago de fuego, los que venimos con temor reverente todos los días, guardando este divino depósito que nos ha dado. Bienaventurados, benditos hermanos y hermanas, porque todos los que vengan con este fruto son los que Dios en su misericordia nos sigue teniendo paciencia, nos sigue dotando de toda riqueza para mantenernos firmes en estos tiempos proféticos de principios de dolores de parto. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido a Dios Todopoderoso y a nuestro Rey Jesucristo que me permita en esta hora ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que para poderle pedir esta riqueza y esta bendición, debo de venir con manos limpias, con corazón limpio, con conciencia limpia, delante de Él. Y así también le he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas benditas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que esta bendita palabra toque corazones de un fruto de vida, un fruto de temor, un fruto de conversión, un fruto de obra, y podamos estar unánimes todos en la presencia de Dios y en las promesas de la vida eterna. Este sentir es de Dios, para eso nos llamó, y así este sentir es de este siervo por medio de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, yo pido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito pueblo de Dios, continuemos, por favor, con la enseñanza número 81 del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 17. Vuelvo a repetir, es San Lucas, capítulo 15, versículo 17. Dice la bendita palabra: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recordemos, bendito pueblo de Dios, que esta bendita parábola, este bendito ejemplo, es profético, habla desde el tiempo que Cristo Jesús murió y resucitó, desde 2000 años para acá. Hoy nosotros en esta generación en que tenemos el privilegio de estar de pie, la palabra es viva, el conocimiento y el consejo es para nosotros. Así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que Dios nos habla de los que estuvimos en ignorancia, de los que estuvimos por mucho tiempo sin ser pueblo de Dios, llamados gentiles, y que Dios preparó en su misericordia el llamamiento celestial y que nos ha encomendado el Evangelio de la salvación, sea para ir con alguien que nunca ha escuchado la verdad, o sea para ir con un hermano o una hermana que
tropezó y se salió del redil y dejar las 99 e ir a exhortar, a amonestar, a redarguir, a ir a salvar a ese hermano y esa hermana, como Dios me está permitiendo desde ayer profundizar esta bendita parábola. Ahora, cuando dice y volvió en sí, que es muy importante, ¿verdad? Como ayer yo se lo había explicado. Cuando nosotros somos de carne, no podemos, es imposible poder entender este lenguaje celestial. No se puede, porque la Biblia es espiritual, Dios es espíritu, y para poder entrar por la puerta del redil, precisamente el pacto es morir, y que Cristo Jesús nos resucita, nos da la presencia de Dios en nuestras vidas para poder discernir y comprender este bendito camino. Así que cuando dice volvió en sí, es cuando nos resucita, es cuando volvemos a ser seres espirituales, haya sido que haya nacido yo en carne y que por el Evangelio me haya resucitado Cristo, o haya sido que haya tropezado, haya tenido un pecado, se haya salido el Espíritu Santo de mí, porque el pecado paga un salario, es la muerte, y Dios por medio de un siervo me haya tocado el corazón, me haya arrepentido, y entonces cuando uno vuelve en sí, es cuando uno vuelve a tener visión, cuando se le quita el velo, cuando vuelve a tener uno nuevamente el entendimiento. Por eso dice en el versículo 17, ¿verdad? Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Ahora, jornaleros. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros somos sirvientes, siervos e hijos también, y que todos los que hemos entrado por la puerta de redil, tenemos a Cristo Jesús, que es el pan de vida. Tenemos abundancia, como en el Antiguo Testamento. En Egipto, los que estaban en Egipto no tenían el maná, no tenían el alimento. Para poder tener el alimento del cielo, el primer pueblo en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, tuvo que salir al desierto, y en el desierto entonces les vino el pan del cielo, llamado maná, ya profetizando Dios y preparando esta bendita enseñanza, que para poder tener yo hoy el pan de vida, para poder entrar al reino, para poder tener este consejo del Hijo de Dios, de mi Rey, necesito haber salido del mundo, haberme arrepentido, necesito haber salido de los puercos, haber salido de ese mundo como ya lo vimos ayer, necesito volver en sí, necesito saber que todos aquellos que han sido llamados y que son siervos de Dios tienen pan en abundancia, todos los jornaleros. Dice, ¿y qué hago yo aquí? Cuando volvió a decir, ¿qué hago yo aquí? Aquí perezco, hablando del mundo. Perezco de hambre, porque le vuelvo a reiterar y le vuelvo a decir, bíblicamente el pan no está abajo, el pan de Cristo, las enseñanzas no están aquí abajo, no están en el mundo. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, debe de salir del mundo. Si quiere esta palabra no la vamos a encontrar sirviendo a dos señores. Esta palabra la vamos a poder tener arriba. Por eso, si usted o cualquier cristiano que fue llamado quiera aferrarse a estar abajo o ser del mundo, no hay alimento, ahí están muertos. No hay alimento espiritual, ahí mueren. De igual manera, cualquiera que no conoce a Dios y nunca ha tenido el privilegio de escuchar el Evangelio, pues, o que lo escucha pero no cree, entonces, y se quiere quedar en el mundo, ok, tienen un alimento que es el del diablo, no el pan de vida, y ahí perecen. Ahora, volviendo en sí, aquí viene el arrepentimiento. Primeramente, esta parábola se la refirió Cristo Jesús a los fariseos, al primer pueblo, y el hijo pródigo le digo que representa a los gentiles, a nosotros, a los que no éramos pueblo. Entonces, fíjese bien lo que dijo, o la profecía,
de nosotros. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora bien, me levantaré, me levantaré. Levántate y sé valiente, porque ha venido su luz. Levántate y sé valiente, porque ha venido su luz. Y la gloria de Jehová, y la gloria, etcétera, ¿no? Entonces, levántate. También de igual manera, ¿qué le dijo Cristo Jesús a Lázaro cuando ya tenía 4 días de muerto? Lázaro, levántate. ¿Qué es la palabra levantarme? Del sueño, de los muertos, de la cama. ¿Para qué me va a levantar Dios? Otro versículo bíblico para poder profundizar la palabra es que cuando la suegra de Pedro estaba enferma, Cristo Jesús fue y le sanó y se levantó y le sirvió. Se levantó y le sirvió. Entonces, me levantaré e iré, me pondré en camino a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí está, bendito hermano, ya sea que al primer pueblo primero, ¿no? Que cuando Cristo Jesús vino a decir que también el primer pueblo de la circuncisión era pecador, que el pecado había entrado por un hombre y por el pecado la muerte. Bueno, María, Pedro, los que fueron y creyeron en el Hijo de Dios, se arrepintieron y el arrepentimiento representa el bautizo. Pero los fariseos que decían, nosotros no somos pecadores, nosotros somos hijos de Abraham, y no creyeron en Cristo Jesús. Ahora bien, de igual manera, el evangelio para un gentil, para los que no éramos pueblo de Dios, ¿verdad? Que representa el hijo menor. Entonces, Cristo Jesús nos manda por medio del evangelio a decir con la bendita palabra que somos pecadores. Y dice la bendita palabra que el que cree y confiesa, o más bien pide perdón y se arrepiente y el arrepentimiento, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, muy importante, yo le hablaba la vez pasada de un arrepentimiento genuino, ¿no? El arrepentimiento es saber que el mundo va a ser destruido, es saber que el mundo está maldito, es saber que ahí no hay comida, es saber que ahí está el valle de la muerte, es saber que ahí está toda pudrición y acá de este lado está toda bendición. El arrepentimiento genuino es una muerte, es una separación, es tomar mi cruz, es una entrega, una consagración totalmente a Dios y no regresar para atrás jamás. Ahora, fíjese bien, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, porque en el cielo no se peca. En el cielo está tu trono, Señor. En el cielo está Cristo. He pecado porque tú me hiciste, tú me creaste para un propósito y yo te he desobedecido a ti. Ahora, dice en el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjese bien, Señor, ya no soy digno de llamarme hijo, hazme sirviente, Señor. Ahora, recordemos que alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús les decía a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ahora los llamaré amigos. Ya una vez que los discípulos fueron llamados, se arrepintieron, fueron probados, y Cristo Jesús y Dios les dieron una forma, una vez que Dios te da una forma, una vez que ya Dios te probó, entonces te hace un anciano espiritual, entonces te da una corona aquí, entonces te da un ministerio. Entonces, fíjese bien, otra vez, ya no soy digno de llamarme tu hijo, porque te dejé, hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, eso está en el corazón. Cuando hay en el corazón un arrepentimiento, cuando hay en el corazón voy a ir a mi Padre, cuando uno toma la cruz, cuando uno sale del mundo, entonces fíjese lo que dice, y levantándose.
Ahí está, ¿de dónde? De los muertos. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre de lejos, y fue movido a misericordia el padre, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe quién es el Padre, hermano? Dios. Dios. Y yo quiero decirle que sea el primer pueblo de la circuncisión, o sea un gentil, cuando Dios nos habla de salir del mundo, de arrepentirnos, cuando volvemos en sí con la bendita palabra, porque el evangelio de la palabra tiene poder para volver en sí. Entonces, cuando nos bautizamos y todavía estamos de lejos, porque lejos es muerto, separado, cuando Dios ve un corazón que se levanta para bautizarte, que se va a entregar, entonces el Padre, aquí vemos el amor del Padre, fue movido a misericordia, porque Dios, uno de los frutos que tiene es misericordia. ¿Y qué es misericordia? Porque yo ya se lo he explicado, pero cada que Dios me permite tocar un versículo, mi deber como siervo es volver a profundizar y enseñar bien la palabra de Dios. La palabra misericordia viene de miseria. Y el único rico, el creador de los cielos y de la tierra, que no tiene ni principio ni tiene fin, Él es rico, Él es dueño de todo, es rico en riquezas espirituales y es dueño de todo también en cosas materiales. Así que nosotros, cuando nos quedamos sin Dios, cuando nos quedamos sin las riquezas, cuando vino el ladrón y nos hurtó y nos robó todas las riquezas y nos llevó en esclavitud y en agobio como esclavos y nos puso cargas pesadas, entonces Dios vio nuestro lamento cuando estábamos con los puercos, cuando estábamos deseando las bellotas, cuando estábamos como y Dios vio nuestra miseria, porque Dios vino por pobres, y el pobre es el que viene a arrepentirse, el que dice, voy a regresar a mi padre donde hay comida, donde hay jornaleros, donde hay, ¿qué hago yo aquí? Aquí perezco. El que viene a pedirle al Padre sus riquezas, el que llegó en sí. Entonces, todos los que venimos con pobreza espiritual, todos los que venimos arrepentidos, todos los que venimos a buscar estas riquezas, el Padre, hasta el día de hoy, sigue teniendo misericordia. Porque el único que puede tener misericordia es Dios. Porque el único que tiene estas riquezas que nosotros necesitamos día con día, las tiene Dios y las tiene Cristo. Y yo ya le he hablado de eso, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Imagínense nada más que se encuentren en la calle dos mendigos, dos pordioseros, gente de la calle, gente que no tiene un solo centavo en su bolsa y tiene hambre. Imagínense que se encuentren. ¿Podrá tener misericordia el uno del otro? Pues no. Están en la misma situación. Ahora bien, si una persona de ellas es rico y la otra es un pordiosero, una gente de calle, un mendigo, y el rico, si tiene un buen corazón, sí puede tener misericordia para poderle ayudar todos los días, para poderlo sustentar, para darle un techo, para darle comida, para vestirlo, para sacarlo de esa miseria. Sí puede tener, pero solamente el rico. De igual manera, Dios a nosotros nos ha enriquecido, nos ha llenado la canasta. Y claro que el fruto es de Dios, ¿verdad? Para ir a tener misericordia de los que están muertos, de los que están en el mundo, de los que están sin Dios. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí vemos, ¿verdad? Fue movido a misericordia y corrió, y aquí Dios pone diligencia. Es el amor de Dios, es que dio su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y esta obra es de Dios, no es de nadie más, es de Dios. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Que la red que echó al mar pesque. Y cuando pesca va corriendo a sacar los peces y los lleva a la orilla con diligencia. Porque ese es el sentir de Dios. Él es el creador. Él quiere que nadie se pierda. Pero recuerde que está
bendita palabra, es por voluntad propia, es al que se arrepienta, es al que por el Evangelio volvemos en sí, ¿sí? Ahora, entonces, el padre corrió y se echó sobre su cuello del hijo y lo besó. Ahí está el amor de Dios, bendito hermano y bendita hermana, con parábolas. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Y la verdad, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña que nosotros no éramos dignos de tan grande misericordia y tan grande salvación. Gracias a la misericordia de Dios y gracias a que el primogénito de toda la creación, gracias a que Jesús, nuestro Salvador, se ofreció voluntariamente, sin mancha, sin pecado, para derramar su sangre, por eso somos salvos, no por obras. Entonces, nosotros no éramos dignos, Dios nos hizo dignos por su misericordia, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. Y aquí vamos, he pecado contra ti. Y aquí está el que confiesa que ha pecado, el que cree que ha pecado, porque para eso vino Cristo Jesús, para decirnos que nos arrepintiéramos. Bien, dice en el versículo 22, a los que se arrepienten, y aquí vamos a aprender mucho. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mucha atención en esto, lo voy a profundizar. Bendito hermano y bendita hermana. El padre dijo a sus sirvientes. Ahora, ¿quién es el padre? Dios. ¿Quiénes son sus sirvientes? Apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, diáconos, diaconisas, profetizas, todos los que somos el cuerpo de Cristo, todos los que hemos alcanzado una estatura para lavar pies. Ahora fíjese bien, ¿qué pasa con alguien que recibe el Evangelio, con alguien que viene por primera vez, o bien por alguien que pecó y vuelve a regresar por la misericordia de Dios? ¿Qué nos dice a nosotros? Porque este versículo está muy profundo, se dice muy rápido, pero se lo voy a proponer. Sacar el mejor vestido y vestirle. ¡Ah, caray! ¿De qué vestimenta habla? ¿Y de cuál es el mejor vestido? Bueno, nos remontamos desde el Antiguo Testamento como una profecía. José el soñador, su padre, por ser un hijo íntegro y el único hijo que agradaba a su padre, le hizo una túnica preciosa y lo vistió. Adán y Eva, cuando pecaron estaban desnudos, Dios hizo un sacrificio y los vistió. De igual manera, la bendita palabra nos dice que antes de que viniera Dios, nosotros estábamos desnudos, sin el Espíritu Santo, porque bíblicamente y proféticamente la vestimenta el día de hoy es la presencia de Dios dentro de nuestras vidas. Y la presencia de Dios nos hace reyes y sacerdotes. Pero claro que Cristo Jesús nos vino primeramente a vestir. Claro que Cristo Jesús dejó la mesa puesta. Dios dejó la mesa puesta por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, cuando murió, subió al Padre con su sangre para abrogar por todos aquellos que nos íbamos a arrepentir y a ofrecerle su sangre a Dios, a interceder por los que nos arrepintiésemos, para que entonces Dios nos mandase el Espíritu Santo de su bendita presencia a todos los que participamos de la limpieza por arrepentirnos, por el bautizo, y nos vistió. Ahora, claro que nos da, cuando nosotros nos bautizamos, nos da una gotita de su presencia. Ahora bien, sus siervos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con la ovejita para que tenga la llenura del Espíritu Santo y del segundo bautizo? Vestirle, les dijo a sus siervos, vestirle con las mejores ropas, porque no hay mejor vestimenta que la presencia de Dios. No hay mejor túnica. Por eso, de igual manera,
La túnica de nuestro Señor Jesucristo, cuando se echaban volados y suertes los romanos, pues era un ropaje codiciable a la vista, ya como una parábola que iba a venir. Entonces, para poder vestir a alguien, necesito lo que le dijo Cristo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí. Eres mi sirviente, ¿verdad, Pedro? Sí, soy tu sirviente. Apacienta mi rebaño, cuida mi rebaño. Y así, bendito hermano y bendita hermana, para poder ser una nodriza, para poder apacentar al rebaño de Dios, necesito la cruz, como ya lo hemos visto. Necesito estar consagrado para dar mi vida todos los días a los que son verdaderamente discípulos, a los que verdaderamente se arrepintieron, a los que verdaderamente tomaron su cruz, a los que verdaderamente tienen hambre y sed de justicia. Y entonces, mediante las enseñanzas, durante días, semanas, meses y años, que los va sacando del mundo, van teniendo un crecimiento dado por Dios. Nosotros nada más regamos para que el día de mañana puedan tener la llenura del Espíritu Santo, y eso es vestirle. ¿Verdad? Por eso le digo, vamos a profundizar. Pónganle el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano. Ahora, un anillo en su mano. El anillo de Cristo Jesús. El anillo que pone Dios. Las arras del Espíritu Santo. Mire, el anillo, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento y también en la sabiduría del mundo, representa un pacto. Y el anillo siempre es un círculo. Es un círculo. A ver si tengo aquí. Creo que no. Sí, así. Mire, aquí está. Un círculo. Este es un anillo, que es un círculo. ¿Qué representa el círculo? Que una vez que yo me metí, ya no me puedo salir del pacto, porque fui comprado a un precio muy alto para consagrar mi vida a Dios. Ahora, cuando alguien se va a casar, cuando yo me enamoro, estando joven, ¿verdad? Son ejemplos, de una jovencita y la quiero para que sea mi esposa, entonces voy a hablar con sus padres, primeramente, le propongo matrimonio a ella, y si me aceptan y sus padres también aceptan, yo llevo un anillo que se llama anillo de compromiso. Generalmente tiene una piedra preciosa, un brillante, ¿verdad? Y si la dama me pone su mano y se deja poner el anillo, eso representa que ya está comprometida, que ya no puede salirse del compromiso. Así lleguen ricos, hombres atléticos, y le ofrezcan casas y le ofrezcan otra vida, ella va a decir, mire, estoy comprometido, yo me voy a casar, ya no puedo, ya estoy comprometido con mi futuro marido. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el anillo, una vez que nosotros llegamos a tener la estatura del varón perfecto, una vez que nosotros llegamos a ser ministros, nosotros sabemos que estamos comprometidos para las bodas del Cordero, que nosotros tenemos un pacto establecido por Dios. Ponele anillo en su mano y fíjese bien, y calzado en sus pies. Muy importante. Y vístalo, ponga en el calzado. ¿Sabe cuál es el calzado, bendito hermano y bendita hermana? De hecho lo dice, ¿verdad? En Efesios, cuando nos da la armadura de Dios. Cuando dice, pónganse la armadura porque no tienen lucha contra sangre y carne. Y en la armadura nos habla de un yelmo, nos habla de una coraza, un yelmo de salvación. La coraza de justicia, nos habla de un escudo que es de la fe, nos habla de un calzado, que el calzado es prestos los pies para llevar el evangelio, prestos los pies para llevar el evangelio. Voy a profundizar con varios versículos bíblicos. Juan el Bautista decía, porque el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. ¿Qué representan las sandalias de Cristo? ¿Y por qué Juan el Bautista no era digno de tocar las sandalias? Las sandalias de Jesucristo representan los pies que llevan las buenas nuevas, los pies que trabajan en la obra de Dios, los pies que están tocando puertas, que van a la sierra, que van a llevar el evangelio. Ese es el calzado de nuestro Señor
Jesucristo. Y ese es el calzado que nosotros tenemos que traer. Por eso también nuestro Señor Jesucristo, para podernos poner el calzado, nos vino primeramente a lavar los pies. Porque para poder tener el calzado, para poder tener esta bendición, necesitamos ser limpios. Cristo Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos, representa todo el tiempo que Cristo Jesús estuvo dándoles exhortación, amonestación y enseñanzas para salir del mundo, para salir de la contaminación y para que fuesen dignos de llevar el Evangelio. Porque para poder llevar el Evangelio se necesita tener a Dios adentro. Porque el que convence de pecados es el Espíritu Santo. Y hay un precio para tener la llenura de Dios. El precio es ser santo, santo, santo. Y para ello se necesita siervos, una iglesia verdadera puesta por Dios, que trabaje todos los días para poder regar, para poder cuidar y para que Dios le dé crecimiento, porque nosotros todos somos llamados para ser reyes y sacerdotes, todos. Entonces, aquí mi deber, cada que Dios me permite ser un sirviente suyo y me dice vestirle, calzarlo, ponerle el anillo y calzarlo, sé que tengo un compromiso con esa ovejita para consagrar mi vida, para darle mi vida, para derramar mi vida, y el propósito es que esta ovejita llegue a tener el segundo bautizo, llegue a ser esposa de Cristo Jesús y llegue a tener el don dado por Dios de llevar el Evangelio. Entonces todo esto, bendito hermano y bendita hermana, profetiza y calzarlo en sus pies. Ahora, fíjense, traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Qué benditas enseñanzas, hermano. Dios, para que viniera toda esta riqueza que estamos viendo en este nuevo pacto, de tener la presencia de Dios, de tener el pacto, de tener el Evangelio, es gracias a que Dios proveyó a su Cordero. Y así profetizamos desde el Antiguo Testamento. Cuando Abraham le cumplió Dios una promesa, cuando este varón dejó Ur de los Caldeos, lo dejó todo, y la promesa fue darle una descendencia como la arena del mar y darle un hijo de su esposa que era estéril, Sara. Y cuando Dios cumplió su promesa y le dio a Isaac, una vez que Isaac fue joven, Dios se lo pidió en sacrificio. Y Abraham no dijo nada, no le dijo, Señor, pues es el hijo de la promesa. Tú me prometiste que si dejaba el mundo, si dejaba todo, me lo ibas a dar y ibas a sacar una descendencia de él. Dios, Abraham no le dijo nada, porque Abraham sabía que era una prueba de Dios. Y fue al monte Morad y ofreció a su hijo. Pero una vez que Abraham lo amarró, hizo la leña, hizo todo y tomó el cuchillo para sacrificarlo, oyó una voz que dijo, detente, detente. Ya vimos que temes a Dios, o ya sé que tienes a Dios. Y en ese momento, antes de que Dios o Abraham amarrara a su hijo le dijo, papá, la leña, el fuego, pero el animalito que se va a sacrificar, ¿dónde está? Y Abraham dijo, Dios proveerá, refiriéndose a Cristo. Ahora, cuando este muchacho ya no lo degolló, apareció en el zarzal, porque había un zarzal ahí, un animalito, carnero, que se enredó y ese lo ofreció como sacrificio. De igual manera, Dios nos proveyó al cordero y lo engordó, porque la palabra engordar, ¿qué es? Engordar, lleno de sabiduría de la palabra de Dios. Así recordemos que también proféticamente Abel, el hijo de Adán y Eva, vino a Dios a ofrecer un sacrificio
escogió lo mejor de su manada y ofreció un cordero gordo a Dios. De igual manera, ofrecer un cordero gordo el día de hoy o una ovejita en sacrificio vivo gorda, es dar mi vida para que esta ovejita, si es mansa, tenga toda la sabiduría, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y esté bien alimentada del pan, porque no podemos ir a ofrecer un sacrificio a Dios si la ovejita está flaca. Para poderle ofrecer sacrificios a Dios, se necesita alguien, no un indocto, no un recién convertido, sino alguien que esté bien alimentado de la palabra de Dios. Ahora, aquí está hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. Traer el becerro gordo y matarlo. Así Cristo Jesús dijo, nadie me quita mi vida, sino yo la pongo. Es necesario, así les decía Cristo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Hablando de una muerte en la carne. Matarlo y comamos y hagamos fiesta. Ahora comamos. ¿Qué dijo Cristo Jesús? El que no come de mi carne y bebe de mi sangre no es digno de venir en mí. Ahora, ¿qué es comer del becerro gordo? ¿Qué es que el padre de familia nos haya hecho fiesta? Porque el hijo pródigo, porque los que no éramos hijos, por los que estábamos alejados. Y Dios hizo fiesta y nos mandó al becerro gordo para que comiésemos de él. Ahora, el verdadero alimento, cuando Cristo Jesús dijo, yo soy el maná que ha descendido del cielo, yo soy el pan de vida, todo el que viene a mí y come, tendrá vida. Ahora, ¿qué es comer del becerro gordo? Es que Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús, es un alimento espiritual que en el momento en que yo vengo a la mesa, que es la congregación, a escuchar la palabra o a leer, y estoy viendo un consejo que me pide sacrificio, un consejo y un mandamiento que tengo que hacer y que todavía no hago, y que entonces yo lo empiezo a poner en práctica todos los días, en ese momento todos los días estoy comiendo, y luego viene otro mandamiento y estoy comiendo, y luego viene otro mandamiento y estoy comiendo. Y quiero decirle que este bendito alimento, que este bendito maná, me hizo entrar a una fiesta. En el Antiguo Testamento se habla de 3 fiestas principales que hacía el pueblo como una sombra de lo que iba a venir. Una de las fiestas que celebraba el pueblo de Dios de la circuncisión era cuando araban la tierra y cuando sembraban. Entonces, en esa obra y ese trabajo que hacían, que era muy, muy pesado, que era arduo, porque el primer pueblo era agricultor y era también ganadero, entonces araban, sembraban, y una vez que ya habían sembrado y habían acabado la obra, pues un campesino, una vez que sembró 4 o 5 hectáreas con bueyes, sudó y pues queda tranquilo, hace fiesta porque terminó la obra, ya nada más espera la lluvia. Ahora, viene buen tiempo, viene lluvia, el crecimiento lo da Dios. La segunda fiesta era cuando recogían el fruto. Cuando ese trabajo que había hecho el campesino ya podía alimentarse, ya podía nacer el trigo, la cebada, el elote, el maíz, ¿verdad? Y tenían acceso ya al fruto de su trabajo. De igual manera también el día de hoy esta fiesta que nos ha traído Cristo, porque es un gozo, es que nos ha dado semilla para ir a sembrar, que es el Evangelio, que es el bautizo, y cuando nosotros sembramos, cuando alguien es convencido por el Espíritu Santo y se bautiza, hay gozo por ese trabajo, hay alegría, pero ahora hay que regar,
hay que cuidar, hay que pedirle a Dios lluvia, que es su presencia. Y una vez que este hermano o esta hermana llegó a tener un crecimiento espiritual, llegó a ser una ovejita para sacar, hay gozo, es otra fiesta, es alegría también. Y también, bendito hermano y bendito hermano, era una de las fiestas más importantes, que era la Pascua, que era que cada año el pueblo tenía que hacer una reunión llamada fiesta, la fiesta de la Pascua, de una semana con tabernáculos, y tenía que sacrificar un cordero pascual, un corderito, y esa semana no podían hacer ninguna obra, no podían comer más que pan sin levadura y pan con hierbas amargas, esos 7 días, para recordar la esclavitud que tuvieron en Egipto y recordar con qué mano fuerte los libertó Dios. Y claro que es una fiesta, porque si yo estoy preso, si estoy cautivo, si estoy en la cárcel y tengo una cadena perpetua y tengo 4 años en la cárcel y viene alguien a pagar mi deuda y me saca libre de la cárcel, ¿cómo no voy a hacer fiesta? De igual manera, Cristo Jesús nos vino a sacar de una cautividad, nos vino a sacar del mundo, nos vino a sacar de la cárcel. Y todos los que somos libres, todos los que ya no estamos en esclavitud, todos los que tenemos una obra, estamos de fiesta. Entonces, aquí está, hagamos fiesta. Porque libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Y con gozo. Esta es la verdadera alabanza, hermano. La verdadera alabanza viene cuando uno experimenta la libertad, cuando uno está en la cruz, cuando uno no está en el mundo. Entonces, los que estamos rescatados de la amargura, estamos en fiesta. Ahora, en una fiesta hay música, en una fiesta hay vino, en una fiesta hay banquete. Espiritualmente tenemos la alabanza. Espiritualmente tenemos el vino, que es la sangre de Cristo Jesús y es nuestra consagración. Y espiritualmente todos los días tenemos banquete. Todos los días tenemos la mesa llena de banquete, que es el conocimiento de Dios. Y hagamos fiesta, porque en este nuevo pacto vino el gozo, vino la libertad. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora, tanto el primer pueblo como nosotros, que éramos gentiles, recordemos lo que dice en Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. Recuerde, ¿qué es muerte? Muerte es separación de Dios. En el momento en que Adán y Eva desobedecieron, Dios se apartó de nuestras vidas y del ser humano. Estábamos muertos por el pecado. Así también el primer pueblo estaba muerto, y nosotros también. Ahora, acuérdense citas bíblicas también, ¿no? Alguna ocasión que Cristo Jesús lo quería seguir, un discípulo le dijo, yo te voy a seguir, pero deja que primero vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Bueno, ya sea, vuelvo a repetir, alguien que haya pecado y vayamos por él, o ya sea el hijo pródigo, que representa la simiente de Jafet, de los que no estábamos circuncidados, y cuando Cristo Jesús dijo, vayan por todos, ¿verdad? Y fíjense, era mi hijo y ya ha revivido. Aquí está hablando de la resurrección. Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, ¿usted sabía que bíblicamente habla de 2 resurrecciones? Y eso lo dice en Apocalipsis,
Bienaventurado el que tenga parte en la segunda resurrección. Ahora le explico. Resurrección. Resurrección sabemos que es darle vida a alguien que está muerto. Y la primera resurrección es espiritual. Es que cuando entró el pecado, el espíritu y el soplo de vida, que es mi espíritu y es el espíritu de usted, estaban muertos. Y por naturaleza éramos de carne. Ahora bien, en el bautizo, el espíritu de usted y el mío, si es que entramos por la puerta del redil y nos arrepentimos, Cristo Jesús y Dios resucitaron o despertaron o resucitaron al espíritu que estuvo dormido o que estuvo separado de Dios y lo despertó y empezamos ya no a ser de carne, sino empezamos a ser seres espirituales. Ahora bien, todos aquellos que guardamos esta vida, porque el pecado paga un salario y es que mi espíritu vuelve a morir. Solo dice, el que practica el pecado está muerto, es del diablo. Entonces, si con temor y temblor mediante la fe y mediante el poder de Dios, que es su espíritu, yo guardo este camino con integridad y no peco, entonces estoy guardando la resurrección, estoy guardando mi espíritu, el espíritu de Dios. Y cuando venga Cristo Jesús, el sello, el boleto para ir a la vida eterna es todos los que estemos con vida o hayamos dormido sin haber contactado el Espíritu Santo o haber matado con veneno, que es el pecado, al Espíritu que Dios me resucitó, y estos son los que vamos a tener parte en la segunda resurrección para vida eterna. Entonces, ya la breve, mi hijo era muerto y ya revivido. ¿En dónde viene esta resurrección? Por medio del Evangelio, en el bautizo. Y se había perdido, ¿sí? Como vimos, la parábola de la oveja perdida. Deja las 99 y ve, estaba perdida, porque el único que conoce el camino es Cristo, es Dios, y sin Dios y sin Cristo estábamos como está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Ciego, muerto, perdido, en una obra infructuosa. Bueno, así estábamos nosotros, ¿verdad? Y estaba perdido y ha sido hallado con el Evangelio. Y comenzaron a regocijarse, como lo vimos también ayer o antier, ¿verdad? Hay gozo delante de Dios, en los cielos, con los ángeles, por un solo pecador que se arrepiente. Hay regocijo. Y ese sentir es de Dios. Hay regocijo, hay fiesta. Bueno, bien. Y fíjese bien, ponga mucha atención. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ahora, aquí el hijo mayor va a representar al primer pueblo, a los fariseos, a los que se enojaban con Cristo, a los que rechinaban dientes, a los que no querían creer. ¿Por qué se le llama el hijo mayor? Bueno, porque el primer pueblo, fue la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los 12 patriarcas. Ahí vienen las genealogías, todos los de la circuncisión llamados hebreos o el pueblo de Israel, la carne, el terrenal, el de abajo. Y nosotros el hijo menor, porque somos los que nos fuimos a despreciar, los gentiles. Ahora, el hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué es que estaba en el campo? Que cuando vino Cristo Jesús, el campo representa una obra. El campo representa estar trabajando. Por ejemplo, yo llego a un pueblo o llego a una parte y le digo, oiga, vengo a buscar al dueño de la casa. No, está en el campo. Cuando me dicen está en el campo es que está trabajando, obviamente. ¿Ah? Ahora, Cristo Jesús nos trajo y nos regresó al campo, nos regresó al Edén para trabajar. Estos aparentemente estaban trabajando, pero con pecado. Porque recordemos que también dice la bendita palabra y hay una parábola y una profecía de los tiempos finales, donde dice la palabra de Dios en San Mateo 25, que 2 hombres estarán en el campo, que uno será tomado y el otro será dejado. ¿A qué se refiere esa profecía
o esa parábola del campo, el campo representa estar sembrando, estar regando, como Pablo dijo, uno es el que siembra, otro es el que riega, estar arando. Pero hay muchos que están en el campo el día de hoy, pero van a ser dejados. Estos aparentemente estaban en una obra, aparentemente parecían ovejitas sirviendo, pero tenían lobos rapaces. Ahora, fíjese bien, el hijo mayor estaba en el campo, que representa el primer pueblo, el primer sacerdocio. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Cuando Cristo Jesús vino, escuchaban el gentío, las multitudes que lo seguían, los gritos de júbilo cuando eran resucitados, cuando eran libertados de demonios, cuando eran sanados, pues había gozo, había fiesta por toda esa gente que seguía a Cristo Jesús. Y los fariseos lo veían. De hecho, la bendita palabra dice que ellos tuvieron envidia de Cristo Jesús, que ellos por eso lo querían matar, porque mucha gente los seguía. Bueno, dice, y llamando a uno de los criados, el hijo mayor, llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Como Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Que era un criado de Dios y de Cristo. ¿Qué llegaron a preguntarle a Juan el Bautista? ¿Qué? Dinos tú, ¿eres el Cristo? Él dijo, no. Y Juan el Bautista daba testimonio a estos que llegaban a cuestionarlo de Cristo Jesús. Ahora, fíjate bien, él le dijo, tu hermano ha venido. Ahora, hermano, ¿por qué hermano? A Cristo Jesús se lo conoce como la piedra angular, la piedra que vino a unir a dos pueblos. El hijo mayor, que era el primer pueblo, y nosotros que éramos el hijo menor, que éramos alguien que no era pueblo, éramos pueblo. Nosotros antes no éramos hijos de Dios. Antes estábamos en ignorancia ajenos. Pero por medio del llamamiento y de su misericordia, como dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto, como vamos a ver, a los representantes, a los fariseos, no les cabía. No, y ahorita le voy a profundizar por qué, ¿verdad? Ahora, él dijo, hay fiesta, hicieron matar el becerro porque tu hermano ha venido. El que se fue, el que pidió su herencia y se fue con rameras y lo desperdició todo, ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo porque por haberle recibido bueno y sano. Quiero profundizar esto, bendito hermano, para poder entender y poder profundizar. Mire, la bendita palabra nos enseña que el primer pueblo pensó y creyó que cuando viniera Cristo Jesús, la salvación únicamente iba a ser para ellos y no para nosotros, no para los gentiles. Citas bíblicas, que hasta los apóstoles, ya siendo apóstoles una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, a pesar de que Cristo Jesús les había hablado con parábolas y les había dicho que venía también por alguien que no era su pueblo, a pesar de todo eso, cuando ya eran apóstoles, los primeros no comprendían hasta que Pedro, estando en la ciudad de Yaspet, una ciudad marítima, subió a una azotea, tenía hambre, Pedro, ya siendo un apóstol, y tuvo una visión dada por Dios. Y vio un pabellón, una carpa que bajaba del cielo con animales que en el Antiguo Testamento estaban prohibidos comer. Y Pedro tenía hambre, dice la palabra en el libro de los Hechos. Y se oyó una voz que dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, nunca ha entrado nada inmundo por mi boca. Y se oyó una voz que dijo, no llames inmundo a lo que yo ya vine a limpiar. ¿Pero a qué se refería esa enseñanza o a qué se refiere? Que Cornelio, un romano, una autoridad romana
que tenía a su cargo varios soldados y hacía limosnas, porque había escuchado de los judíos, había escuchado de Dios, y él hacía limosnas. Dios había visto su corazón y le dijo, y bajó un ángel y le dijo, ¿sabes qué, Cornelio? Dios ha visto tu pobreza y ha visto tus limosnas. Te voy a mandar a un hombre, no dudes en mandar siervos a la dirección que yo te voy a dar para que lo traigan. Y él te va a decir qué hacer. Ahora, Cornelio, el ángel le dijo a dónde tenía que mandar a sus siervos, que era en Yospet. Y cuando Pedro tuvo esa visión, en ese momento llegaron estos hombres y Dios le dijo, ¿verdad? Voy a mandar y no dudes en ir con ellos. Le dijo Dios a Pedro. Pedro no entendía la visión. Ahora, una vez que llegaron, entonces estos hombres llevaron a Pedro con Cornelio, que era un gentil, no era de la circuncisión. Y cuando Cornelio le explicó lo del ángel y todo, entonces Pedro se dio cuenta de la visión donde dijo, no llames inmundo a lo que yo ya limpié, porque nosotros éramos inmundos. Y la sangre de Cristo Jesús, al que creyera, nos iba a limpiar. Y la comida es llevar el evangelio. Porque cuando Dios le dijo a Pedro, levántate, mata y come, es llevar el evangelio. Porque mi comida es llevar el evangelio a lo que Cristo Jesús ya limpió. Ahora, Cornelio, su familia y sus amigos, que eran puros gentiles, Pedro vio cómo el Espíritu de Dios vino a cada uno de ellos que escuchó el evangelio, y Pedro se quedó maravillado y dijo, hasta ahí se dio cuenta y dijo, ¡oh! La salvación también es para los gentiles. Pero el primer pueblo no. Una parábola también para profundizar esto que estamos viendo. Una parábola. Dice la bendita parábola que el dueño de un campo contrató gente desde la mañana y acordó con ellos un sueldo y muchos vinieron a trabajar. Luego salió a otra hora, no tan tarde, ya no en la mañana, y también contrató. Y luego contrató, pero un siervo le dice, Señor, aún hay trabajo, todavía no se ha llenado. Y tarde ya, como a las 5 o 6 de la tarde, dijo, ve y trae. Y ya al último trajo a los que trabajaron a más una hora. Y a los que fueron contratados desde la mañana trabajaron 12 o 13 horas, algunos 9 horas, conforme fueron siendo contratados. Y los últimos nada más trabajaron una hora. Cuando llegó el pago, les pagó lo mismo, y los que fueron contratados desde la mañana, que representa el primer pueblo, se quejaron y se enojaron y le dijeron, oye, no es justo. Nosotros que trabajamos desde la mañana, ¿por qué nos estás dando el mismo pago que a este que nada más trabajó un ratito? Y le dijo, amigo, yo soy el dueño del campo. ¿Qué no conviene contigo? Por este precio, ¿y tú lo aceptaste? ¿Qué no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiera? Y si yo quiero darle el mismo pago a yo soy el dueño. Así, bendito hermano y bendita hermana, el primer pueblo que padeció, que sufrió, que Dios lo utilizó por siglos para preparar la llegada, pensaban que iban a tener más bendición que nosotros los gentiles. Y Dios, en su misericordia, nos dio las mismas riquezas que al primer pueblo. Las mismas riquezas. Y es lo que los pecadores y los fariseos no concebían, no creían. Entonces, por eso aquí representa el hijo mayor, ¿verdad? Entonces, fíjense bien lo que dice en el 28. Entonces, se enojó. Bueno, cuando dice, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ahora, Cristo Jesús nos sanó de las enfermedades, nos resucitó. Una vez que venimos a este camino, en ese momento nos sanó de toda enfermedad y nos hizo buenos. Dice, entonces se enojó. Aquí están los fariseos. Aquí están que rechinaban dientes. Se enojó
y no quería entrar. Ahora, claro que no quisieron entrar por la puerta del redil. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Ahora, fíjese bien, el Padre Dios, como dijo Cristo, primeramente vino a los suyos, les rogó, les suplicó. Cristo Jesús entraba a las sinagogas, les trataba de explicar, pero ellos ya tenían un corazón endurecido. Querían recibir más, querían algo especial y no tenían misericordia de alegrarse por alguien que estaba muerto, por alguien que no era pueblo, por alguien que había desperdiciado sus riquezas con las rameras. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Vamos a dejar, si Dios quiere, para mañana pendiente este versículo 28 para seguir profundizando la parábola del hijo pródigo y seguir profundizando esta enseñanza, este consejo y el amor de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, recuerde que si usted tiene cualquier duda, cualquier comentario, ahí están los teléfonos. Nosotros somos sirvientes de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y ponemos nuestras vidas a sus pies para poder concordar y para poder profundizar cualquier enseñanza o cualquier duda que usted tenga. Por lo pronto, yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.